Los consejeros del INE siguen pidiendo que se aumente el presupuesto para las próximas elecciones del 2025. ¿Será que los que quieren que quede como dedazo son estos personajes? Guadalupe Tadei, bueno, pues firme a lo que ella está opinando. Ella, ya saben, dijo, las elecciones van porque van, nosotros nos adaptamos al presupuesto, pero hay otros consejeros que siguen insistiendo pues en que se aumente, ¿no? Obviamente Morena, bueno, pues ellos dicen no vamos a aumentar el presupuesto. La oposición dice sí, claro, lo que quieren es hacer un dedazo. A final de cuentas, sabemos que la reforma al Poder Judicial iba a dar mucho, mucho de qué hablar. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Ileana Rosete, no olvides suscribirte, dejarle un me gusta de este lado, comenta y comparte, con esto nos ayudas muchísimo a las voces independientes. Bueno, a ver, muchas cosas están sucediendo con la reforma del Poder Judicial desde que ya es una reforma constitucional. Que si, o sea, es que podíamos hacer, a ver, un resumen rápidamente, que no era mayoría calificada, que cómo era justa, que cómo era posible, se fueron a impugnar, se fueron hasta con los de la Suprema Corte de Justicia, sacaron un montón de amparos, ya querían meter a la cárcel a nuestra presidenta, el INE pues sigue insistiendo en que quiere un montón de lana, detuvieron todo el trámite del INE, el INE pidió prórroga, o sea, han pasado muchísimas, muchísimas cosas. La presidenta dice, a ver, a mí me dijeron que un presupuesto de tanto dinero era posible, entonces, ¿por qué no lo están acatando? No hay partidos políticos, no va a haber una tanta publicidad como es con cada uno de los partidos políticos, en fin, ¿no? Ahora, ya justamente el INE, bueno, pues está, digamos, soltando, ¿no? Así como que, bueno, pues igual y puede ser que liberemos, ¿no? Un poco de dinero. Y por ahí las consejeras del Instituto Nacional Electoral explicaron a los diputados que ya no iban a necesitar 4,000 millones de pesos que se habían previsto por si debían organizar una consulta popular en el 2025, pero como este ejercicio no se va a realizar, por lo tanto este dinero se puede reasignar, pero aún así dicen, pero estamos trabajando a marchas forzadas y pues queremos esta cantidad de dinero. Entonces, bueno, ellos piden 39,000 millones de pesos, ¿no? Un poquito más de 40,000 millones puede ser que, o sea, es como la cifra que han estado por ahí comentando. Ahora, recordemos que el costo de la elección judicial, pues ellos estaban diciendo que 13,205 millones de pesos, según los primeros cálculos de este organismo electoral, y fue cuando la presidenta dijo, no, a mí me habían dicho que 9,000, ¿no? Entonces, vamos bajándole. Y entonces, bueno, pues obviamente están sucediendo, te digo, muchas, muchas cosas alrededor. De hecho, ayer, no, antier tuvieron pues ahí se juntaron, ¿no? Justamente para comentar acerca del presupuesto de estas elecciones judiciales. De hecho, Guadalupe Taidei no asistió. El presidente de la Comisión Temporal para la Elección Judicial, Jorge Montaño, pues tampoco asistió. Y en su lugar por ahí estuvieron estas consejeras, Norma Irene de la Cruz y Rita Bell, quienes presentaron al INE o quienes representaron más bien al INE en este espacio clave para definir recursos cruciales para este proceso electoral. Entonces, bueno, pues ahí estaban ellos entre sí, no, es que necesitamos esto, o sea, estaban negociando, ¿no? Y entonces, justamente para avanzar en estas negociaciones, pues estas dos consejeras explicaron a los diputados que, por ejemplo, ya no iban a necesitar esos 4,000 millones de pesos que habían solicitado de forma precautoria por si se llegaba a realizar una consulta popular en el 2025, algo que pues ya no va a suceder y por lo tanto les podrían descontar ese dinero, así como vean que somos gente muy amable y les vamos a quitar del presupuesto 4,000 millones de pesos, ¿no? De hecho, pues te digo, están como en esta onda de sí, no, sí necesitamos ese dinero, no lo necesitamos, sí lo queremos, pero pues como por qué y demás. Entonces, bueno, pues ahora, muchas de estas cosas sabemos
que, que pues tú dices, bueno, ¿para qué? Si ya se les comentó, ya se les dijo, a ver, no necesitan tanto dinero, no sé por qué están insistiendo en que sea ellos están diciendo es que vamos a trabajar en marchas forzadas, en fin, ¿no? Entonces ahí las consejeras y los diputados se enfrascaron en un debate por el presupuesto y bueno, pues a final de cuentas, ¿qué resultó? Por ejemplo, Norma Irene lanzaba solo algunos datos de lo que implicaría la organización de esta elección, por ejemplo, imprimir 600 millones de boletas en papel seguridad, instalar 170,000 casillas, contratar 50,000 supervisores y capacitadores, financiar el traslado de los paquetes electorales, garantizar la difusión de las candidaturas. Dice, ese presupuesto de 13,000 millones se hizo con el supuesto de tener un proceso electoral del mismo tamaño que un proceso federal como el que acabamos de pasar el 2 de junio. Pese a los datos y estadísticas que las consejeras les presentaron, los diputados del bloque oficialista siguieron cuestionando al INE porque la cantidad del dinero solicitado, ¿no? Si ya se les dijo, bueno, si no va a haber tanta publicidad, por ejemplo, en el caso de una elección normal donde hay partidos políticos y demás, ¿por qué me estás costando tanto? Entonces, bueno, de hecho ahí le echaron en cara a Guadalupe Tadei por no acudir a defender el presupuesto y por otro lado también están otros personajes pues que le tiran a la 4T. La diputada Claudia Ruiz Maceo exigió a Morena otorgar el presupuesto que el INE México pide para la elección judicial. Esta señora decía, bueno, pues entonces va a terminar siendo un dedazo, ¿no? Háganse responsable de lo que están haciendo, porque ya sabemos que para estos personajes de la oposición esto es un capricho, esto es un chistecito y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente es lo que comenta esta diputada, así de, bueno, pues ustedes estaban diciendo, ¿no? Que querían esta elección, pues háganse cargo, páguenlo lo que cueste. Querían esta reforma, pues denle el presupuesto al INE para poder tener comicios judiciales como se supone que debemos tener, como dice la Constitución. Esa es la responsabilidad que tienen. ¿Qué vamos a priorizar en este presupuesto? Pues esta es una cosa, me parece, importante. Ustedes garantizar que existan las condiciones necesarias para llevar a cabo la elección de las personas juzgadoras como mandata la Constitución. Háganse cargo de su reforma o admitan que nunca tuvieron la intención de democratizar la selección de jueces, magistrados y ministros, sino la de controlar esa selección a conveniencia. No comparen peras con manzanas, simplemente por poner un ejemplo, no es lo mismo el territorio que abarca un distrito electoral que el territorio que abarca la jurisdicción de una magistratura judicial. Entonces, no comparemos peras con manzanas y cada quien asuma su responsabilidad. Esto era lo que comentaba esta diputada. ¿Qué opinas tú? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. En su momento, por ahí, el diputado Sergio Luna, mejor conocido como Gutierritos, ¿verdad? O Sergio Gutiérrez, pues comentaba, ¿no? Que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues ya ella está analizando justamente la forma para reducir el presupuesto para la elección judicial. No hace mucho lo decía, hace ya, será unos menos de un mes, lo estaba comentando. Entonces, bueno, pues estamos esperando a ver qué sucede, ¿no? A ver realmente qué va a suceder. Me parece que obviamente pues Morena no se va a doblegar y el INE va a tener que trabajar con la cantidad de dinero que se les está pues asignando. Tuvimos una plática, digamos, muy previa sobre la idea que nosotros hemos externado de que se reduzca el presupuesto para el proceso electoral del próximo año. Ella manifestó que tiene ya algunos análisis de cómo pudiera ir dándose un ajuste. Quedó de reunirse ella en los próximos días con la presidenta de la comisión y básicamente fue ese el tema. Diputado, en este caso habla de que pudiera sufrir un demérito todo el proceso de elección, ¿no? Justamente de eso se trata el encuentro, de ver cómo se logra una reducción de recursos sin que haya demérito del proceso, y eso se hace pues platicando con la instancia encargada de organizar el proceso, que es el INE, a cargo de la presidenta. Entonces fue algo muy preliminar, fue así genérico, tal cual que se los estoy comentando. En los próximos días habrá reuniones técnicas que encabezará la diputada Mary Pozos, y vamos a estar a la espera en estos días, pues, estas semanas, cómo va evolucionando la aprobación primero de la parte de ingresos, luego de la parte de presupuesto.
Pues ahí está, esto era lo que comentaban. Y entonces, bueno, la presidenta también dijo, a ver, el INE no requiere esa cantidad de dinero que nos está pidiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a escuchar también la parte en la que la presidenta pues comentaba, a ver, creo que están pidiendo de más. Porque el Ejecutivo tiene la obligación de que el presupuesto que le da el INE, por ejemplo, tiene que ponerlo tal cual en el presupuesto de egresos de la Federación. Quien tiene la atribución para disminuirlo es la Cámara de Diputados. Entonces, no requiere 39 mil millones de pesos el INE, no los requiere, aun y cuando haya elección el próximo año para el Poder Judicial, porque no va a haber financiamiento a partidos, no va a haber financiamiento a candidatos, no es necesario. Muchos de los organismos autónomos ya no van a estar. Entonces, nosotros tenemos la obligación de ponerlo en el presupuesto, pero va a disminuir porque se van a integrar a algunas secretarías y además no se requiere tanto presupuesto porque ya no van a viajar al extranjero, ya no van a gastar en antros, ya no van a destinar sus tarjetas American Express para quién sabe qué cosas. Entonces, esa disminución de los organismos autónomos que no de las funciones sustantivas se va a cultura y a otras áreas. Esto era lo que comentaba nuestra presidenta. Dice, no sé por qué están pidiendo tanto dinero, porque pues la verdad es que no lo necesitan o no. Y es que, mira, lo que quieren es llevarse a la bolsilla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, incluso por ahí están diciendo, bueno, es que si las elecciones del 2025 van a ser caras, no, hombre, las del 2027 van a ser todavía más caras. Esto es lo que comentaban también por ahí los consejeros del INE. La consejera del INE, Norma de la Cruz, advirtió que las elecciones judiciales del 2025 van a ser caras, pero las del 2027, al combinarse con las elecciones intermedios, van a ser aún más complicadas y costosas. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en el 2025 se van a realizar en el ámbito nacional elecciones judiciales en todo el país para elegir los jueces, ministros, magistrados en cumplimiento de la reforma judicial. Y en Durango y Veracruz también habrá elecciones locales. Por ejemplo, el INE, pues te digo, está diciendo, necesito 13 mil millones de pesos para este proceso, pero aún no se asegura el financiamiento, o sea, un recorte podría reducir incluso el número de casillas de 170,000 a 80,000. Esto es lo que ellos comentan. Por ejemplo, en el 2027 ellos dicen, bueno, en el 2027 se van a combinar las elecciones intermedias, que son diputados, son congresos locales, son gobernaturas y son 1,800 ayuntamientos, ¿no? Y elecciones judiciales. Ahora, habrá que organizar dos procesos distintos, uno con partidos políticos y otro sin ellos, lo que podría requerir casillas separadas o mesas especiales, es lo que comentan. También dicen, y bueno, pues hay que checar la simultaneidad porque va a duplicar la necesidad de supervisores, los capacitadores, los funcionarios de casillas, generando costos y complicaciones extraordinarias. Esto es lo que comentan, ¿no? Justamente estos personajes, pues ahí del INE. Entonces, bueno, pues ya sabemos cómo es esta gente que de pronto, bueno, pues les llegan al precio a algunos y entonces, bueno, pues a lo mejor eso es lo que están sucediendo. Habíamos visto cómo el INE en algún momento se había estopeado y le había dicho a Guadalupe Tadei, espéranos tantito, se están haciendo otras cosas, ¿no? Y bueno, pues Guadalupe Tadei, van a ir las elecciones, vamos a trabajar, nos llama la atención que no haya asistido, se está manejando de manera oficial, pues que es porque traía síntomas de COVID. Ahora sí que tendremos que esperar a ver qué es lo que se sucede. Por lo pronto, bueno, por ahí Lenia Batres en algún momento había respondido pues lo peligroso, ¿no? Que era el interés hacia lo económico dentro del Poder Judicial, pues llevaba a cometer delitos, ¿no? Incluso comentaba ella y agregaba que hay ministros con una alta conducta ligada a estos intereses. Eso lo hemos visto de manera fuertísima, ¿no? Hemos visto a personajes como Luis María Aguilar que en su escritorio ahí le guardó su carpeta a Ricardo Salinas Pliego para que no pagara y luego que decía, no, pues es que, pues ya llevaba muchos años ahí en la Suprema Corte de Justicia, entró como mecanógrafo,
Pero recordemos que entró al Poder Judicial gracias a su padre, ¿no? Entonces ahí están, creo que nos están dando claros ejemplos y los estamos observando de por qué nosotros necesitábamos esta reforma al Poder Judicial, ¿no? Otra que por aquí contaban a través de las redes sociales es el de esta pequeñita, ¿no? Donde, a ver, le privaron de la libertad, la ultrajaron, ¿sabes? La, ¿no? Y además o sea, la desvivieron, la apuñalaron, le abrieron el pecho, o sea, un montón de cosas que o sea, nosotros ni nos imaginamos, ¿no? ¿Y qué sucede con estos 3 personajes que ultimaron a esta pequeña de solamente 12 años? ¿Qué les pudo haber hecho una pequeña de solamente 12 años? ¿Sacarles la lengua? O sea, imagínate el grado de maldad y el grado de perversidad que tenían en esta cabeza estas personas como para irse en contra de una pequeñita de solamente 12 años, de quitarle la vida, pero antes de eso, hacerla pasar por los peores momentos, un infierno en la tierra, ¿no? ¿Y qué sucedió con ellos? Los dejaron en libertad. Si bien a uno de ellos le dijeron, sí, no te preocupes, vas a estar el resto de tu vida en la cárcel, a los 2, 3 años le dijeron, ya, vete a tu casa. De verdad. Esto es justamente lo que nosotros estamos rogando que se extinga, que estos personajes dejen de hacer de las suyas, que alguien les llegue al precio y entonces, son libres. Sí, definitivamente necesitábamos esta reforma al Poder Judicial y sí necesitamos esas elecciones para que tú y yo decidamos quiénes van a ser los jueces, ministros y magistrados y nosotros sepamos entonces quién es la persona que está a cargo de encarcelar a un culpable como de estos casos y no lo dejen en libertad. Mi nombre es Ileana Rosete y esto fue La Garnacha Política. Adiós.